¿Sabes qué tipo de fondo pensional es mejor para ti? Gustavo Sánchez y Álvaro Castañeda, expertos en materia pensional de la empresa Consultores Asociados en Seguridad Social SAS, nos van a hablar sobre esto. El podcast de Seguridad Social de Arus es un espacio dedicado a ofrecer a personas y empresas conocimiento valioso sobre el sistema de seguridad social de Colombia. ¡Bienvenidos! Buenas tardes, nos acompaña el día de hoy el señor Gustavo Sánchez y Álvaro Castañeda. Ellos hacen parte de la compañía Consultores Asociados. Nos van a contar un poco sobre lo que hace la compañía, la trayectoria que han tenido. Ok, Alejandra, gracias y gracias a Arus por hacernos esta invitación tan especial. De verdad que es muy importante para nosotros contarles qué hace Consultores Asociados. Esta es una empresa de 25 años de trabajo, la cual, como todas las empresas de Colombia, tuvieron un inicio muy difícil, pero muy acertado, porque entramos a un mercado donde habían muchas necesidades de tipo de la seguridad social, más que todo en el sector público. Y fuimos incursionando poco a poco en las entidades públicas, llámese municipios, departamentos, entidades descentralizadas, entidades hospitalarias. Y hoy, gracias a Dios, somos los actuarios y asesores jurídicos de entidades tan representativas como el Ministerio de la Defensa Nacional, que es el más grande del país, como la Gobernación de Cundinamarca, para citar algunas, ¿cierto? Entonces, como veníamos hablando, Alejandra, Consultores Asociados, pues entonces va escalando poco a poco en los mercados del sector público, incursiona en el sector privado, siempre apoyado en la seguridad social. Entonces nosotros trabajamos todo el tema de los cálculos actuariales a nivel de las entidades públicas y privadas, ¿sí? Incursionamos también en el tema de los riesgos laborales y la salud. Tenemos en nuestra empresa unos procesos organizados, como son los de cálculo actuarial, tenemos proceso de cuotas partes pensionales, bonos pensionales, proceso jurídico, proceso comercial. Y me acompaña Álvaro Castañeda, que es el director comercial de un producto o servicio nuevo que tenemos para las personas, que se llama Conozca su situación pensional. Nuestra empresa tiene 25 años de experiencia, actuamos a nivel nacional, de suerte pues que trabajamos en todas las regiones. O sea, Consultores ha estado en la Amazonía como también en la costa y en cualquier rincón del país en estos trabajos. Inclusive hemos también hecho trabajos para otros países como Venezuela y Costa Rica. En Consultores Asociados tenemos un trabajo con personal especializado como actuarios, tenemos abogados, tenemos personal especializado en cada una de estas áreas o procesos que te he comentado. Ahora bien, ¿por qué es interesante nuestra empresa para cualquier persona? No solamente para las personas, sino también para las empresas. Primero, a las empresas nosotros les elaboramos un cálculo actuarial donde cuantificamos las obligaciones del personal retirado, activo y de los pensionados que tiene actualmente la entidad. Muchas entidades fueron asumiendo pasivos porque no había una obligatoriedad de afiliar a la seguridad social. Hablo de las entidades públicas. Las privadas solamente entraron por allá en el año 67 cuando se crea el Seguro Social. Entonces, ¿qué pasa? Muchas entidades privadas no afiliaron al Sistema General de Pensiones. Hoy la ley obliga a que se haga un cálculo actuarial porque no afilió al sistema. De igual manera, aquellas entidades que tienen estas obligaciones tienen que llevarlo a los estados financieros y contables. Pero adicionalmente a esto, ya a nivel personal, nosotros prestamos servicio a las entidades en todo lo que tiene que ver con los prepensionados. Ustedes se imaginarán que es un prepensionado, ¿cierto? Prepensionado es aquella persona de que le faltan, o la ley lo ha catalogado como aquel que le faltan menos de 3 años para pensionarse. A esta persona nosotros le ayudamos a hacer la gestión ante las administradoras. Ustedes ven que en las empresas privadas se presenta mucho el ausentismo laboral. Y ese ausentismo laboral se genera porque el prepensionado coge su carpetica y se va a hacer vueltas al seguro social, a los fondos privados, porque está preocupado, porque no sabe si se va a pensionar o no. Recuerden pues que en este momento todo el mundo habla de una bomba pensional. Entonces el prepensionado está en incertidumbre, nosotros le ayudamos a que salga esa incertidumbre a través de los procesos
para que sea vinculado a la nómina de Colpensiones. Tenemos otros procesos importantes que tienen que ver con la incertidumbre que ha generado la creación de los fondos privados en Colombia. Y esa tiene que ver que en el año 94-95 afilian a personal del sector público y privado a los fondos de pensiones y a los fondos de cesantías. ¿Qué pasa? Muchas personas no debían haberse trasladado a los fondos porque no lo era conveniente. En su momento no se hizo un estudio financiero que le permitiera conocer la realidad de lo que iba a pasar hoy en el 2019. Hoy vemos que en los fondos privados muchas personas se van a pensionar con muy baja mesada, mientras que en Colpensiones podría obtener una pensión equivalente al 80% de lo que tiene como capital. Es decir, que de pronto por mala asesoría o por falta de conocimiento las personas optaron por cambiarse de un fondo público a un fondo privado, y por eso que conlleva de pronto a que la mesada sea inferior, es más que todo por desconocimiento. Mira, hay varios aspectos que tienen que ver ahí. Primero, en la época, hablando 94-95, se compraba una renta vitalicia para una pensión mínima con 40 millones de pesos. Hoy vale 210 millones de pesos. O sea que el capital es mayor el que se necesita. Eso, los fondos privados no previeron esto, el crecimiento que iba a tener el valor de comprar una renta vitalicia en Colombia. Entonces hoy van a mirar, y otro problema grande es que los fondos privados en Colombia no rentaron lo que tenían que rentar en todos estos años. Entonces, ¿qué pasa? Una persona está afiliada a un fondo privado y tiene un capital y dice, yo me pensiono con ese capital, pero cuando va a comprarla, ya llegó a los 62 años hombre, 57 mujer, y va a revisar cuánto dinero tiene, va a darse cuenta que ese dinero no le da para comprar una renta vitalicia. Entonces ahí viene la situación. Ahora, muchos que sí les da para la renta vitalicia van a decir, entonces ¿cuánto me toca de pensión? Entonces uno no hay que ir muy lejos para uno a aplicar una regla de 3 y decir, si con 210 millones me dan un mínimo y si tengo 600 millones, entonces ¿cuánto es mi pensión? ¿Cierto? No va a pasar de 2 millones y punta de pesos. Gente que se gana 8 o 10 millones de pesos. Eso genera una incertidumbre bastante grande. Entonces, por eso Álvaro maneja el tema de conozca la situación pensional. Las personas necesitan conocer hoy de mano, no de Colpensiones, no del fondo privado, sino de una empresa especializada que le diga la verdad, porque en esa época dijeron muchas cosas. Tranquilo, lo mejor son los fondos privados. Aquí hay rentabilidad, aquí hay masa sucesoral, aquí hay una cantidad de cosas, y hoy vemos que no pasa eso. Todo el mundo está en desbandada para de trasladarse de los fondos privados a Colpensiones. Pero hay otra situación más grave todavía, y es que las personas se están yendo en desbandada. Entonces por eso se necesita una asesoría, se necesita que en las empresas nos escuchen a ARUS y a consultores asociados para explicarles que no hay que salir en desbandada corriendo, sino que hay que hacer un estudio a cada una de esas personitas para decirle qué es lo que más le conviene. ¿Por qué razón? Mire, en Colombia hay más de 17 millones de colombianos que ganan menos de 2 salarios mínimos. Hay 11.700.000 personas en la informalidad en la calle, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay una cantidad de personas hoy que devengan muy poquito. Unos se fueron a la informalidad y otros están devengando mínimo o hasta 2 salarios mínimos nada más. Esas personas de mínimo no les alcanza con qué comprar una pensión. Esas personas, hablemos de las mujeres que de pronto cotizaron un tiempo en su vida y no volvieron a cotizar. Esas personas, esas mujeres y esos hombres que tienen 10, 12 años ahí y llegaron ya a 57 años mujer, 62 hombre, no pueden comprar una pensión con eso que tienen ahí. Entonces, ¿qué pasa? Consultora asociada le hace el estudio para determinar qué es lo más viable. En ese caso, esa persona no se debe trasladar a Colpensiones. ¿Por qué? Le es más conveniente el fondo privado. ¿Y por qué le es conveniente el fondo privado? Porque en los fondos privados existe algo que se llama garantía de pensión mínima, y eso es sumamente importante. Usted tiene 70 millones en su cuenta y necesita 210 para un mínimo. El gobierno nacional, a través del Fondo de Solidaridad Pensional, le entrega una garantía de pensión mínima. O sea, le completa los 140 millones que le faltan. Entonces, mire que hay personas que ganan menos de 2 salarios mínimos y que dejan los quietecitos en los fondos privados. Es decir, que el Estado les subsidia Claro. una parte. No, el Estado no, todos los afiliados al sistema, cotizamos. los que cotizamos al sistema nos descuentan un 1.5.
con destino al fondo de garantía para ayudar a aquellos que no pueden obtener el capital para pensionarse. ¿Correcto? Que lo hacen las personas que vengan más de 4 salarios mínimos. No, toda persona, así gane un mínimo, le descuentan el 1.5. La cotización en pensión es el 16%. Sí. El 11.5 va para la cuenta individual. Hay un 2% que se va para los seguros de invalidez y de muerte. Ya. Un 1.5 para el fondo de garantía y un 1 para la administradora. Entonces, conclusión, no todo el mundo se tiene que ir en desbandada para Colpensiones. Se requiere de una asesoría para decirles si es mejor quedarse. Nosotros hemos concluido que las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos deben quedarse en los fondos privados, mujeres y hombres, porque van a tener ese apoyo del gobierno nacional a través del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Ahora bien, aquellas personas que devengan más de 1.5 salarios mínimos, perdón, sí, 1,5 millones de pesos, es viable que se trasladen a Colpensiones. ¿Por qué? Porque estas personitas les van a dar el 80% de la pensión. Entonces, si usted multiplica 80% de 1.5, le va a dar 1.2, o sea, 1.200.000 pesos. No va a irse a mínimo, mientras el otro ya está condenado a mínimo, ¿correcto? Entonces, este tema de las pensiones, este tema de que salgo corriendo para Colpensiones, que me devuelva al fondo privado, tiene que ser sometido a un análisis, ¿correcto? ¿Cómo es eso de...? Yo estuve leyendo una noticia hace más o menos 2 días y me enteré, pues estuve viendo que si las personas en los fondos privados no, de cierta edad, no recuerdo en este momento, quiero que me expliquen bien, no deciden en qué tipo, pues como qué tipo de aportantes son, moderado, conservador o de alto riesgo, se considera de alto riesgo que para asegurarle una mayor rentabilidad en un futuro, a largo plazo. ¿Cómo es eso? Ok, ese es otro problema que cuando nace el Acto Legislativo 01/2005 se crean en los famosos multifondos, en los fondos privados. Entonces todos los afiliados a los fondos privados supuestamente tenían un fondo, ¿ok? Dieron 1 año de plazo para que la persona escogiera dónde quería estar. Mucha gente ni se dio cuenta. O sea, eso no hubo una socialización. Y hoy menos la gente no entiende qué pasa. Y por eso me haces esta pregunta. Con la expedición a la Ley 1328/2009 se genera o se reglamentan los temas de los multifondos. Y se crea el fondo conservador, fondo moderado y fondo de mayor riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Es qué personas deben permanecer a qué tipo de fondo. Entonces, el fondo de mayor riesgo deben estar ahí las personas jóvenes, como ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes empiezan su vida laboral apenas, ¿sí? Tienen un recorrido para poder llegar a alcanzar una pensión. Entonces, ustedes hoy en día sí podrían arriesgar, porque tienen tiempo, ¿cierto? Diferente a una persona de 57, 55, 56 años, ya no puede arriesgar, porque es que ya o se pensiona, ya va a salir de la fuerza laboral. Ustedes se incorporan apenas. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas que están jóvenes como ustedes pueden estar en mayor riesgo. Luego sigue un fondo que se llama fondo moderado. Como su palabra lo dice, moderado, puede estar una persona entre 30 y 45 años, ¿sí? Donde todavía, pero ya tiene un bagaje laboral, o sea, ya lleva un recorrido de trabajo, ¿cierto? Esa persona puede estar en no moderado y uno conservador, donde tienen que estar aquellas personas. Supuestamente el decreto 959 de 2018 lo determinó, que en el conservador tienen que estar las mujeres mayores de 42 años y los hombres mayores de 47 años, ¿cierto? Entonces, este decreto dio un plazo hasta el 5 de marzo para que la gente pudiera decidir dónde quiere estar. Y el boom, como usted lo dice, fue apenas la semana pasada, hace 15 días empezó a hablar de esto, o sea, los fondos ni siquiera le avisaron a la gente que esto iba a pasar. Entonces, ahorita ya pasó 5 de marzo, hoy es 8, pues ya la gente no sabe. Entonces, ¿qué? Todas las mujeres de menos de 42 las mandaron ya de mayor riesgo. Los hombres de 47, menores de 47, ya los mandaron a mayor riesgo. ¿Y qué implica eso? Mayor riesgo, mayor rentabilidad, pero mayor riesgo. Exactamente, porque la mesa de dinero no está aquí, la están manejando en el exterior. Hay mucha volatilidad. Hay volatilidad del mercado, hay inversiones
Por ejemplo, si yo te quiero alta rentabilidad, entonces yo invierto en títulos test territoriales, por ejemplo. Eso es un riesgo, por decir algo, ¿no? Y también estaba leyendo que se puede estar en dos fondos diferentes, como tener un 60% en moderado y un 40% en conservador, o al contrario. A ver, no es que se pueda estar en dos fondos, sino que la norma dice que de acuerdo a su edad les llevan un porcentaje 80-20, 60-40, 40-60, para que no se desequilibre mucho. Es muy importante hablar hoy sobre el tema de las cotizaciones. Ha venido surgiendo un problema a nivel nacional bastante grande, y es que nosotros los trabajadores no nos percatamos de cuánto es que el empleador cotiza por nosotros. En Colombia la ley ha determinado que el salario es asignación básica más unos factores salariales. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces usted no se da cuenta si por esos factores salariales cotizan. Me explico: horas extras, diurnas, nocturnas, alguna bonificación, bueno, todos esos factores que inciden que la asignación básica se crezca y el salario sea otro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchos empleadores en Colombia se enseñaron a cotizar sobre el salario mínimo y nada más, ¿cierto? Ahora, con la expedición en enero, con la sentencia de unificación SU 023 de 2018, dice la Corte Constitucional que no va a haber lugar a reliquidación de pensiones sobre factores salariales sobre los cuales no se cotizó. Entonces, si usted como trabajador o empleado no está pendiente de por lo que le cotizan, pues dentro de 15, 20 años que usted vaya y diga yo tenía un ingreso base de liquidación de tanto, va a entender que por eso no le cotizaron y sobre eso no le van a pagar pensión. Entonces, su ingreso va a disminuirse cuando le digan que la tasa de reemplazo es, si usted se ganaba 1 millón de pesos y le ganaron mínimo, serán 826.000 pesos que vale el mínimo hoy, ¿correcto? Entonces es importante que la gente sepa que tiene que estar muy pendiente de que su empleador sí cotice por lo que debe ser. Además, que existe otro aspecto que agrava la situación, y es que la UGPP se creó fue como un organismo de control para la seguridad social, ¿cierto? Entonces se podrán iniciar investigaciones de responsabilidades de tipo penal, ¿cierto? Y fiscal y disciplinario. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Otro aspecto fundamental, ya para terminar, es que el tema de las historias laborales. Muchas personas no se preocupan por el tema de su historia laboral, no revisan los extractos que le envían los fondos privados y Colpensiones para determinar si ahí está realmente todo su tiempo, si están todas las semanas, porque esas semanas en última instancia indican dinero. Esas semanas son las que van a financiar la pensión, o ese valor que usted tiene ahí como bono pensional o como ahorro es el que va a financiar la pensión en última instancia. En conclusión, la gente no se preocupa por las historias laborales, y lo más grave es que se acaba de expedir un decreto que es el 726 de 2018 que dice que cuando una persona se pensione con una historia laboral y luego quiera pedir reliquidación sobre otra historia laboral la cual no fue incluida, primero tiene que mediar una sentencia judicial. Entonces imaginen ustedes en Colombia que todo el mundo para pedir reliquidación de pensión tenga que ir al juez, cuando es un proceso que se demora 2 o 3 años. Entonces es muy importante desde ahora organizar el tema de la historia laboral. Bueno, yo no sé, Alejandra. Quisiera que nos contaran un poco sobre la estrategia que tienen en conjunto con Arus, que nos cuenten de pronto qué beneficios pueden tener nuestros clientes con ustedes, qué tipo de asesoría. Importantísimo, Alejandra. La alianza que Consultores Asociados realizó con Arus es para nosotros presentar esa ayuda jurídica y actuarial a todos nuestros clientes de las empresas de Arus, donde vamos a llegar y les vamos a prestar asesoría en todo este tema pensional, lo que les hablaba ahora el doctor Gustavo, mirar la favorabilidad de esos funcionarios, de esos empleados, los que están en un fondo privado y los que están en el régimen de prima media, o sea, en Colpensiones. De entrar a determinar eso y nosotros llegar y prestar esas asesorías que son gratuitas, que las ofrece Consultores Asociados en alianza con Arus, y llegar a esas empresas y satisfacer esa necesidad que tienen ahora cada uno de los empleados de cada una de esas empresas. Es decir, que los clientes de Arus van a obtener unas asesorías gratuitas
con ustedes. Ok, sí, dentro de la estrategia que se está diseñando, y lo que se pretende con consultores asociados es que nosotros hagamos un ciclo de capacitaciones a nivel de las entidades para que, totalmente gratis, para irle a explicarle cuál es la actualidad pensional, qué hay en todo este tema y cómo abordar a cada uno de los trabajadores y poder ayudarle desde donde esté. Si es un prepensionado, pues ayudarle con el tema de su pensión. Y si es una persona que está afiliada a un fondo privado, determinar si se debe quedar ahí o no se debe quedar, como decía Álvaro. Entonces, generar tranquilidad en ese grupo poblacional, en esos trabajadores que hoy tienen esa incertidumbre. Entonces, esa alianza entre ARUS y consultores asociados que es buscando el bienestar de la población trabajadora, ¿cierto? Ya que ustedes también manejan seguridad social, ustedes son los que capturan la información y las entidades pagan a través de ustedes, entonces que reciban un beneficio de unos profesionales con amplia experiencia en el tema pensional que genera muy buenos resultados en las entidades donde estamos. Bueno, veníamos hablando de las historias laborales. Alejandra, también es muy importante, o sea, nosotros visualizamos a ARUS como un aliado estratégico importante para nosotros, dado a que ustedes nacen de enlace operativo y de una empresa que se llamaba Compurredes. Compurredes capturó historias laborales de casi todo el país. Esas historias laborales, ustedes poseen esas historias laborales, y esas historias laborales son fundamentales para la liquidación de los bonos pensionales de todos los colombianos, de todas las entidades públicas y privadas. Entonces, por eso nosotros vimos interesante la alianza con ustedes y que va a ser de beneficio para todos los trabajadores de estas empresas. Ahora bien, también hay un aspecto fundamental que tiene que ver con las cesantías de los trabajadores. Y, a ver, todo el mundo sabe que usted devenga un mes de salario por cada año de servicio, ¿cierto? Y se lo consignan hoy en un fondo privado. Pero hay muchas personas que ingresaron a laborar antes de 1990 y eran régimen retroactivo. ¿Qué quiere decir régimen retroactivo? Personitas que devengaban, les multiplicaban todo el número de días desde que ingresaron hasta la fecha que terminaban por el último salario, y eso daba una suma de dinero bastante grande. Se llamaba retroactividad. Esa retroactividad se perdió con la expedición de la ley 50 del 90 en los trabajadores del sector privado. Y en los trabajadores y empleados del sector público, a partir del 93 en el sector salud y del 96 en el sector público en general, todo el mundo pasó a liquidación anualizada de cesantías y se perdió la retroactividad. Hay aspectos que nosotros podemos manejar, y es, por ejemplo, trabajadores que de pronto no se hizo la afiliación. Así como decimos que en pensión no se hizo bien la asesoría y la afiliación, en cesantías no se cumplieron con la rigurosidad que ordenaba la ley, y era de que es el renunciar a un régimen retroactivo, ese hecho de renunciar tenía que hacerse ante notario público, no se hizo, podría dar lugar a que esas personitas recuperen su régimen retroactivo. Entonces, mire la importancia de que también abordemos el tema de las cesantías en cuanto a las empresas. Y por último, yo diría que consultores asociados también puede llegar a la asesoría de las entidades que administra ARUS hoy con el tema del cálculo actuarial. Álvaro me recordaba ahorita que aquí en Antioquia pasó con muchas empresas bananeras que tenían muchos trabajadores en Urabá y en Medellín, más en Urabá que en Medellín. ¿Y cómo les parece que estos señores no los afiliaron al Seguro Social en ese entonces? ¿Bajo qué argumento? No, era que el Seguro Social no tenía oficina en Apartado ni en Turbo. Debían afiliarlos a la Seguridad Social, no los afiliaron, y hoy esas personitas están buscando sus años, ¿cierto? Eso fue el año 1986 para atrás, que no cotizaron todo ese tiempo. Entonces, la norma dice que hay que hacer un cálculo actuarial para trasladar ese dinero al administrador, esa persona se pueda pensionar. Entonces, mire que de pronto hay muchas empresas que ustedes tengan que son de esos gremios que no cotizaron al sistema, no solamente los bananeros, muchas empresas, las cuales es muy importante que nosotros como aliados estratégicos de ustedes les ayudemos a elaborar sus cálculos actuariales para beneficio de la empresa, pero también para beneficio del trabajador que está buscando su pensión. Doctor Gustavo, le pregunto, entonces, aparte de los servicios que nos mencionaba hace un momento en cuanto a asesoría pensional, de cesantías, ¿qué otros servicios ofrece la empresa? Ok, el mundo en las pensiones es un mundo, pero de ahí se deriva una cantidad de reclamaciones, y hoy los trabajadores y los mismos empleadores también están
muy inquietos sobre varios aspectos que han pasado. Por ejemplo, yo tengo régimen de transición o ya se me terminó el régimen de transición. ¿Qué pasa con las indexaciones de las mesadas pensionales? Lo mismo las indemnizaciones sustitutivas cuando no se afilió al sistema. Entonces a mí me tienen, o yo coticé al sistema y ya llegué y no me pude pensionar, ¿será que a mí me dan una indemnización sustitutiva? El tema de la devolución de saldos de los fondos privados. En este momento, en el plan de desarrollo que está elaborando el Gobierno Nacional, está en discusión en el Congreso de la República, el artículo 117 habla de que las personas que vayan a devolverle los saldos o que tengan derecho a una indemnización, los van a llevar a BEPS, ¿cierto? ¿Y qué es BEPS? Es un mecanismo de ahorro que creó Colpensiones. Pues nosotros hemos venido participando con varios representantes en el Congreso de la República y diciéndoles que esa no es la mejor forma de manejar el tema de la devolución de esas nuevas indemnizaciones, sino que les estamos diciendo que los lleven a BEPS, pero en BEPS se cree pensión, para que haya más pensionados en Colombia. El tema que tiene que ver con la invalidez, sobrevivencia, entonces vemos a muchas señoras o trabajadoras de esas empresas que ustedes administran, que se les muere el esposo y se les vino el mundo encima y adicionalmente no saben de qué van a vivir de aquí en adelante, no saben cómo tramitar una sobrevivencia o una invalidez en el caso que suceda. El tema de los factores salariales y que conozcan qué son los bonos pensionales, porque trabajaron muchos años y es un bono, ¿y eso qué es? Entonces hay que explicarles que es un título o valor, que es un cheque de ellos, de cada uno de esos trabajadores para poder con él financiar la pensión. De igual manera, existen otros aspectos, por ejemplo, que mucha gente no lo reclama, el incremento por la esposa, por los hijos, ¿sí? Hay otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con aquellas señoras que se contrajeron nupcias, se volvieron a casar y entonces recibían pensión de su esposo, Colpensiones les quitó la pensión, ahora pueden nuevamente regresarles la pensión, porque así lo dijo la Corte Constitucional. El hecho de haberse casado no indica de que ya no necesita esa pensión de sobrevivencia. Y estamos trabajando mucho con el tema también de las fuerzas militares y los educadores, que también tienen muchas necesidades en el tema pensional y de la seguridad social. Bueno, les agradecemos este espacio por contarnos pues esa estrategia tan interesante que sabemos que van a servir pues de mucha ayuda a nuestros clientes, porque vemos que tienen unos servicios muy amplios y sabemos que los van a buscar porque realmente la asesoría es muy buena, tienen muchísimo conocimiento y aparte la trayectoria tan larga que tienen en el mercado. Muchas gracias. Ok, bueno, para terminar yo quiero contarles que en Consultores estamos a la orden, que a través de Arus vamos a generar una buena sinergia entre las empresas y nosotros para que ustedes tengan un buen aliado estratégico, pero que además esas empresas se beneficien de lo que nosotros conocemos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Para ampliar tu experiencia o resolver dudas, sigue Arus Pila en Instagram y Facebook. No olvides suscribirte.